Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. No temas, basta que tengas fe. Es lo mismo que Jesús te dice a ti, que estás escuchando esta proclamación del Evangelio y esta reflexión del mismo. Una mujer que sufre desde hace tiempo molestas hemorragias y una niña que acaba de morir son restituidas por Jesús a la salud y a la vida. En el primero de los casos tiene eficacia el simple contacto directo y hasta ingenioso de la interesada. En el segundo caso, en cambio, se requiere la intercesión humilde e insistente interpuesta por el afligido padre. Estamos ante dos milagros hermanados por un tema común: la portentosa y eficaz intervención de Jesús. Ella está condicionada con todo a la fe de aquellos que recurren a Él. Estamos ante el caso de dos mujeres que necesitan la ayuda de Jesús. No se cansen ni pierdan el ánimo. No sé cómo será hoy, pero los tiempos cambian. Pero siempre permanece lo esencial. Jesús, con su pueblo, como buen pastor, camina con él y se hace presente a cada uno en medio de sus dificultades y de sus problemas, de sus crisis. Pablo, como
el teólogo escondido tras la mal llamada carta a los hebreos la utilizan para azuzar a sus comunidades. Ciertamente pareciera que el mayor mal de las comunidades creyentes ha sido siempre perder la constancia y no avanzar, aún más arriesgarse a retroceder, pues como reza el dicho popular, lo que no mejora empeora. Esto es lo que debía pasarles a los cristianos, a los que se dirige el anónimo autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos. No avanzan en su fe, por el contrario, se acomodan en la molicie del ambiente en que viven. No se estimulan mutuamente en la fe, sino que se evitan todo enfrentamiento social, con las subsecuentes consecuencias de marginación que pueda implicar la vivencia de una fe cristiana desdeñada por las corrientes religiosas e ideológicas de su contexto sociocultural. Y en este evitar enfrentarse a la corriente religiosa dominante, retornan hacia atrás a prácticas y actitudes religiosas que habrían de haber sido superadas por el advenimiento del cristianismo, en concreto la ancestral práctica religiosa del sacrificio. En este contexto, a modo de exhortación, el autor de Hebreos expone su teología en dos movimientos, frente al temblor y temor, al rechazo y al conflicto. Opone la tradición de todos aquellos que no se arredraron ante los obstáculos, logrando de este modo hacer avanzar la fe, desde los patriarcas hasta el mismo Cristo, ejemplo vivo que se presenta a los ojos de todo cristiano con su mayor acicate. En segundo lugar, frente a la fallida creencia salvífica de los sacrificios precristianos, un único y definitivo sacrificio que deroga todos los demás. Cristo, sumo y eterno sacerdote, ofrecido a sí mismo como sacrificio redentor por toda la humanidad, como vemos la medicina a administrar a los males de los creyentes, a quienes se dirige Hebreos, es siempre la misma: centrar la vida en Cristo, modelo de vida y salvación verdadera. Que la salvación está en Cristo parecen tenerlo claro los protagonistas de las dos historias conjuntas que conforman el pasaje de Marcos, a saber, la anónima hemorroísa judía y Jairo, padre de la niña moribunda e identificado como jefe de una sinagoga. Este pasaje nos va a ayudar en nuestro discurso sobre la idea de que la fe es una carrera que necesita seguir avanzando de forma continua para encontrarse a sí misma en su verdad. Por ello, las palabras del Evangelio: basta que tengas fe. Entrando en el pasaje, no hace otra cosa que destacar elogiosamente lo que el cristianismo paulino, y como acabamos de ver la carta a los Hebreos, repite sin cesar, que solo la fe en Cristo es salvífica. Así, tanto la hemorroísa judía como el jefe judío de la sinagoga son elogiados por haber descubierto esta verdad, lo cual no es sino un avance en la religión con respecto a los coetáneos judíos, centrados en la eficacia salvífica de la observancia religiosa. Y sin embargo, un detalle no se nos escapa. En ambos casos hay un contacto físico, o bien Jesús, la fuente del poder salvífico, es tocado por la hemorroísa, o bien toca él a la hija de Jairo. En los paralelos de Mateo 9 y Lucas 8 sucede lo mismo. Expliquémonos, en efecto, para muchos estudiosos, los orígenes ancestrales de la religión suponen el paso de la experiencia mágica a una experiencia espiritual de orden superior. Sin embargo, también muchos nos recuerdan que nunca se abandonó del todo el sentido de lo mágico en la expresión religiosa. Para el judaísmo, la lucha contra la superstición mágica era un empeño que nunca acababa de superarse, y el naciente cristianismo se encontraba en la misma tesitura. Así, en el gesto físico del tocar, la fuente de salvación se objetualiza.
Cristo se convierte en una reliquia medieval. No sería necesario, conforme a la doctrina paulina de sola fides, superar tal vestigio mágico del pasado para que la sola fe sea en efecto sola fe y Dios deje de ser un fetiche. Como cabría esperar, esto es lo que hace el Evangelio, pero no será el Evangelio de Marcos, sino que habrá que esperar a Mateo, Lucas y Juan, textos posteriores que representan un avance y purificación de la fe, los que lleven a una mejor expresión el principio de sola fe. Así, en pasajes paralelos de Mateo capítulo 8, Lucas 7 y Juan 4, podemos ver este avance en otra narración de sanación, en este caso de un centurión romano que nos narra Mateo y Lucas y un funcionario real que nos habla Juan. En este caso no hay ningún contacto físico, ni siquiera se recurre a la presencia de Jesús. Es la pura fe del que cree la que desencadena la acción salvífica, lo que el evangelista no deja de enfatizar mediante una vehemente aprobación puesta en boca del propio Jesús. Pero nuevamente no se nos pasa por alto el detalle frente al caso anterior. Protagonistas judíos en este segundo de fe estilizada, los protagonistas son paganos y en principio oponentes por su condición social. Esta señal no debe de ser minusvalorada para comprender el desarrollo subsiguiente de la fe y de la religiosidad cristiana a lo largo de los siglos. En efecto, el proceso de esclarecimiento de la fe no terminó con el Evangelio, más bien comenzó con él. En su propio desenvolvimiento, la fe ha continuado buscándose y purificándose a sí misma, y no solo en la persona de sinceros creyentes, sino especialmente por medio de aquellos que, por principio, serían los discordantes, los alejados, los oponentes, críticos, herejes, disidentes, agnósticos, ateos, personas que tanto y tanto han aportado al proceso de definición de la fe cristiana, de modo que ésta pueda esperar alcanzar a ser en verdad sola fe. En este sentido, ya en la modernidad, la crítica de pensadores y filósofos, el desarrollo del conocimiento mediante las ciencias físicas, biológicas, la psicología, han resultado invaluables para el doloroso, insisto en este aspecto, proceso de depuración y rehechura de la fe cristiana, ayudándonos a descubrir no tanto lo que es Dios, sino aquello que llamábamos Dios y que no lo era. Pues, como ya decía Tomás de Aquino, más que conocer quién es Dios, podemos conocer qué no es. De modo, concluyamos que cuando la fe se detiene en su devenir, se acomoda a lo dado, deja a lo dado. Deja de desafiarse a sí misma. La religión que la expresa y materializa dice mentira de su objeto, que no es otro que Dios mismo. Por eso la religión ha de ser un continuo superarse en el desenvolvimiento de la verdad a la que aspira, Dios. Con todo, entreverado con esta reflexión, no puedo evitar el pensamiento de todas esas mujeres sencillas que en su fe acuden a tocar, como la hemorroísa de los evangelios, el manto de la Virgen en nuestras capillas, en nuestras parroquias. ¿Será esta acaso verdadera fe, sola fe? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y nos ayude a comprender desde el corazón el valor que tiene el Evangelio, que es palabra de Dios en nuestra vida, que nos conduce al encuentro con Él.